Buenas tardes amigos, mi nombre es Katia Guerra y en este video les hablaré sobre el documento de inspección del estado de conservación y acciones de conservación de los bienes de madera. Como les he hablado anteriormente en un video, es importante que dentro de las medidas preventivas se realice el monitoreo o inspección del estado de conservación de los bienes, que incluya la realización de diferentes acciones como control de temperatura y humedad relativa, control de plagas, pautas sobre manipulación, entre otros. En este video les hablaré sobre la documentación necesaria para realizar la inspección del estado de conservación y además daremos un breve acercamiento a las diferentes medidas de conservación preventivas que deben realizarse para la conservación de los bienes en madera. Para ello les compartiré unas diapositivas. Para la inspección del estado de conservación es necesario utilizar una ficha de inspección de los bienes. Además, tener a la mano el inventario y ficha del estado de los bienes ya intervenidos. La ficha de inspección, el estado de los bienes, cuenta con diferentes ítems, de los cuales vamos a hablar a continuación. Tenemos lo que es caja, el ítem caja, se colocará el número de la caja revisada. Luego tenemos lo que es la descripción. En esta se señalará el tipo de estilo, grafía y tamaño de los tipos de madera. Tenemos deterioros. Esta se enumerará los tipos de deterioros encontrados en los tipos de madera. Tenemos desde grietas, fisuras, perforación, etc. Luego tenemos lo que es estable. Ahí se colocará sí o no. Se colocará sí cuando el bien no presente plagas o friabilidad. Lo que es ítem cambio se describen los cambios observados con respecto a la revisión anterior. Luego tenemos lo que es el estado de conservación, se colocará bueno, regular o malo, de acuerdo a la revisión, ¿no? A lo que encontremos en los tipos de madera, ¿no? Luego tenemos las acciones a realizar. Estas se colocarán a partir del análisis del estado de conservación. Se describen las acciones a realizar para la estabilización de las piezas. Luego tenemos el ítem observaciones. En esta se colocarán los datos relevantes, ¿no?, que obtenidos en el monitoreo o en la inspección. Y tenemos otro ítem que viene a ser cantidad de bienes afectados. Aquí se colocará los tipos, la cantidad de bienes que encontramos afectados, que presentan deterioros, ¿no? Para una nueva inspección se utilizará una nueva ficha. Todas estas fichas serán guardadas en una sola carpeta física para su fácil revisión y consulta, ¿no? Bueno, a la inspección, aparte de la inspección, también se debe realizar un control de humedad relativa y temperatura, acciones y monitoreo de las plagas, pautas de manipulación, entre otras acciones, ¿no? Todas estas acciones de conservación preventiva no solo benefician a una sola colección, ¿no?, sino a todas las colecciones que se encuentran en una institución, ¿no?, en un repositorio. En el caso del control de humedad relativa y temperatura, se debe implementar un monitoreo de la humedad relativa y temperatura. También se debe usar sílica gel en unidades de conservación si es necesario,
Se debe asegurar la ventilación de los espacios, también si es necesario utilizar deshumecedores, entre otras acciones, que ya hemos explicado en videos anteriores. En el caso del control de plagas, se debe realizar también un monitoreo, una inspección de los bienes, revisando, ¿no?, si presentan deterioro de este tipo, ¿no? Y también una inspección de los ambientes para permitir afrontar adecuadamente a estos organismos. También debe haber un monitoreo de las condiciones de la humedad relativa y temperatura, que, como hemos hablado anteriormente, se relaciona mucho con la aparición de plagas, ¿no? Una humedad relativa alta se relaciona con la aparición de plagas. Debe haber una eliminación diaria de todos los residuos que puedan traer insectos y roedores. Esto es muy necesario. Y en cuanto a las pautas de manipulación, se deben implementar diferentes pautas, como es el uso de equipo de protección personal, trasladar los bienes siempre en sus unidades de conservación, revisar los bienes sobre superficies adecuadas, estables, trasladar bien si es un elemento muy pesado, en carritos o en elementos que ayuden, ¿no?, a soportar el peso en el traslado, ¿no? Después de terminar de consultar un bien, debe ser guardado en su unidad de conservación y entre otras acciones. Muchas gracias.